de la política del poder y de la pasión. Cuando el Imperio Romano se expandía como una sombra sobre el mundo, una mujer, la última faraona de Egipto, se negó a inclinarse ante su dominio. Su nombre era Cleopatra, y su inteligencia y belleza ya habían conquistado a Julio César, pero tras su muerte, el destino le presentó a otro hombre, uno igual de poderoso, igual de indomable, Marco Antonio. Lo que comenzó como una alianza estratégica, se transformó en una tormenta de deseo, ambición y desafío. Roma los vio como una amenaza, como el reflejo de todo lo que temía, el poder del amor, el magnetismo de Oriente, y la posibilidad de un mundo gobernado por algo más que la fuerza. Pero todo imperio teme lo que no puede controlar. Y el amor entre Cleopatra y Marco Antonio se convertiría en el detonante de una guerra, en el fin de una era, y en el nacimiento de una leyenda que ni el tiempo pudo enterrar. Porque hay amores que no buscan la gloria sino la eternidad. Y entre las aguas doradas del Nilo y las sombras de Roma, dos nombres quedaron grabados para siempre, Cleopatra y Marco Antonio. El amor que desafió a un imperio y perdió el mundo para ganar la inmortalidad. Cleopatra y Marco Antonio. El amor que desafió a Roma. Dicen que el destino se complace en unir a los más poderosos, solo para verlos caer. Cuando el sol dorado del Nilo se reflejaba sobre los templos de Alejandría, una reina ya había seducido a un emperador, pero pronto, el destino la llevaría hacia otro romano. Uno que no solo cambiaría su vida, sino el curso entero de la historia, su nombre, Marco Antonio, y juntos, serían recordados no solo como amantes, sino como los últimos símbolos del choque entre Oriente y Occidente. El amor y la ambición, en su forma más peligrosa. El encuentro de dos mundos. Tras la muerte de Julio César, Roma quedó sumida en un caos sangriento. Tres hombres formaban el nuevo poder: Octavio, Lépido y Marco Antonio. Cleopatra, astuta y consciente del juego político, sabía que debía aliarse con quien garantizara la supervivencia de Egipto. Así fue como envió un mensaje a Marco Antonio, general invencible, hombre de honor, pero también de excesos y pasiones incontrolables. La historia cuenta que el encuentro ocurrió en la ciudad de Tarso, en el año 41 a.C. Marco Antonio, acostumbrado a la grandeza de Roma, quedó paralizado cuando vio llegar a Cleopatra en una barcaza dorada, con velas púrpuras y remos de plata. La reina, vestida como la diosa Isis, se presentó no como súbdita, sino como igual. La seducción no fue solo carnal, fue política, cultural, espiritual. Roma veía en Marco Antonio a un soldado endurecido. Cleopatra vio en él a un dios con debilidades humanas. El romance y la alianza. El amor entre ambos se convirtió rápidamente en leyenda. Alejandría se transformó en su refugio, un mundo de lujo, vino y risas. Marco Antonio se dejó envolver por los encantos de Oriente. Los banquetes interminables, los perfumes, las sedas, la música del Nilo al caer la noche. Los romanos lo describieron como un romano perdido por una reina oriental. Para muchos en Roma, Cleopatra era una bruja, una hechicera que había embrujado a uno de sus más grandes generales. Pero para él, ella era el símbolo de algo más grande, un nuevo orden, donde Roma y Egipto pudieran coexistir como iguales. La pareja tuvo 3 hijos, y juntos soñaban con un imperio conjunto, una fusión entre la gloria romana y la sabiduría egipcia. Pero ese sueño era una amenaza. El miedo de Octavio y el nacimiento de la guerra. En Roma, Octavio, el joven heredero de César, veía con recelo cómo Marco Antonio abandonaba los asuntos del imperio para vivir como un faraón junto a Cleopatra. Los rumores se propagaron. Ha renunciado a Roma, decían. Ha vendido su alma a una reina extranjera. Octavio, hábil en la manipulación política, comenzó una campaña propagandística. Mostró al pueblo una imagen clara: Marco Antonio, corrompido por el lujo y la decadencia de Egipto, mientras Cleopatra lo dominaba con su belleza y poder. Roma se escandalizó, y así, el amor se transformó en causa de guerra. En el año 32 a.C., el Senado declaró la guerra, no a Marco Antonio, sino a Cleopatra. El mensaje era claro: no era una guerra civil, sino una cruzada contra Oriente, contra lo exótico, lo diferente, lo amenazante. Alejandría, el último resplandor.
Mientras Roma se preparaba para el conflicto, en Alejandría la pareja se rodeaba de lujo, pero también de presagios. Los augures advertían malos signos en el cielo. Cleopatra en sus templos ofrecía sacrificios a Isis. Marco Antonio entrenaba a sus tropas junto al Nilo, decidido a resistir hasta el final. Ambos sabían que el destino ya estaba escrito. La batalla final sería en Actium, una confrontación naval que sellaría su suerte. El 2 de septiembre del año 31 a.C., las aguas del mar Egeo se tiñeron de fuego. La flota de Cleopatra, en un acto desesperado, huyó. Marco Antonio, al verla partir, la siguió, creyendo que la guerra estaba perdida. Fue el principio del fin. La caída de los amantes malditos. Con la derrota en Actium, el poder de Marco Antonio y Cleopatra se derrumbó. Octavio marchó sobre Egipto. Las leyendas cuentan que cuando las tropas romanas entraron a Alejandría, encontraron una ciudad aún espléndida, pero en silencio. Marco Antonio, derrotado y creyendo que Cleopatra había muerto, se quitó la vida con su espada. Cuando ella lo encontró, aún con vida, lo llevó en sus brazos al mausoleo donde descansaría para siempre. «Morir contigo es un honor que ni Roma puede arrebatarme», habría dicho la reina. Poco después, Cleopatra también eligió su destino. La historia cuenta que permitió que una cobra, el símbolo de Egipto, el Uraeus, la mordiera, sellando así su unión eterna con Marco Antonio y con los dioses. Otros creen que fue envenenada, o que Octavio la obligó a morir. Pero lo cierto es que, con ella, murió el último resplandor de Egipto faraónico. El eco eterno del amor y la destrucción. El amor entre Cleopatra y Marco Antonio no fue una simple historia romántica. Fue una guerra entre mundos, una colisión entre dos civilizaciones que jamás podrían coexistir. Ella representaba el misterio, la espiritualidad y el esplendor de Oriente. Él, la disciplina, el deber y el poder de Occidente. Su unión fue demasiado poderosa y demasiado peligrosa. Juntos desafiaron a Roma, y juntos fueron destruidos por ella. Pero más de 2000 años después, su historia sigue viva, no como una tragedia, sino como un mito inmortal. Porque en algún rincón del tiempo, Cleopatra y Marco Antonio aún se miran bajo el sol dorado del Nilo, sabiendo que su amor, aunque maldito, conquistó la eternidad. La relación amorosa y estratégica. Era el año 41 a.C., y el destino volvía a entrelazar los hilos del poder y la pasión en el corazón del Mediterráneo. Roma se hallaba dividida entre ambiciones, venganzas y la sombra de Julio César aún flotando sobre sus herederos. Y en medio de esa tormenta, emergía de nuevo el nombre de Cleopatra, la reina de Egipto, la mujer que había sobrevivido a las conspiraciones romanas y que aún gobernaba un reino bañado por el oro del Nilo. Pero Egipto, aunque majestuoso, estaba amenazado. La única forma de preservar su independencia era forjar una nueva alianza. Y en Roma, había un hombre con el poder de decidir el destino de los reinos: Marco Antonio. Marco Antonio no era un político como Octavio, sino un soldado, un conquistador, un hombre conocido por su valor en la guerra y por su debilidad ante los placeres. Cleopatra lo sabía. Sabía que Roma se movía no solo con discursos, sino con emociones, con símbolos, con deseo. Así que, cuando el general romano la convocó para rendir cuentas por su lealtad, ella no acudió como una suplicante. Llegó como una diosa. A bordo de una barcaza dorada, con velas púrpuras que ondeaban al viento y remos de plata que golpeaban el agua como si marcaran el ritmo del destino. Las crónicas cuentan que los perfumes de su embarcación se percibían desde la orilla. Y cuando Marco Antonio la vio, vestido con su armadura de guerra, quedó desarmado por completo. Aquel encuentro no fue solo el inicio de una pasión, sino el nacimiento de una alianza que haría temblar los cimientos de Roma. Cleopatra entendió que Marco Antonio no era solo un hombre poderoso, sino el puente hacia la estabilidad de su reino. Le ofreció riquezas, lealtad, pero también algo más: la promesa de compartir el poder de manera diferente. Ella no era una amante que se arrodillaba ante él. Era una soberana que lo invitaba a gobernar a su lado. En los meses que siguieron, su relación se convirtió en un torbellino de estrategias políticas y gestos de amor apasionado. Alejandría se transformó en su santuario, un lugar donde ambos podían escapar de las intrigas de Roma y soñar con un imperio conjunto.
Mientras los romanos los acusaban de decadencia y exceso, ellos planificaban el futuro de Oriente, una unión que mezclaría el orden romano con la grandeza egipcia. Los dos se entendían sin palabras. Sabían que su unión era más que amor, era una rebelión contra la lógica del mundo, un desafío al poder absoluto de Roma. Él veía en ella una diosa que podía liberarlo del peso de la política. Ella veía en él la espada que podía mantener a salvo el corazón de Egipto. Pero Roma no perdona los amores que desafían su autoridad. Y pronto, esa relación que había nacido bajo el fulgor del deseo, se transformaría en la chispa que encendería una guerra. Una guerra no solo por el poder, sino por el alma de dos civilizaciones. Porque cuando Marco Antonio y Cleopatra unieron sus destinos, no fue solo un acto de amor. Fue un pacto entre dos mundos, y el precio de ese pacto sería la eternidad. La imagen de Marco Antonio como un romano perdido por una reina oriental. Con el paso de los años, lo que para Cleopatra y Marco Antonio era una unión sagrada entre dos imperios, para Roma se transformó en una historia de escándalo, de corrupción y de traición. Los rumores cruzaron el mar desde Alejandría hasta el Senado. Marco Antonio ya no era el general austero que marchaba junto a César, sino un hombre perdido entre sedas, perfumes y dioses extranjeros. Roma, con su orgullo de mármol, no podía comprender aquel mundo de colores, aromas y rituales que representaba Egipto. Para los romanos, la vida era deber, disciplina, conquista. Para los egipcios, era belleza, eternidad y comunión con los dioses. Y Marco Antonio, atrapado entre ambos mundos, comenzó a cambiar. Se decía que vestía con túnicas egipcias, que participaba en banquetes sagrados junto a Cleopatra, que se hacía llamar el nuevo Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Los poetas romanos lo ridiculizaban, los senadores lo despreciaban, y Octavio, el futuro emperador Augusto, veía en esa transformación la oportunidad perfecta para destruirlo. En los muros de Roma comenzaron a circular monedas y panfletos con su rostro deformado por la propaganda. Marco Antonio, esclavo de una reina oriental. Una frase que resumía el miedo y el desprecio, porque no era solo el amor lo que indignaba a Roma, sino el hecho de que aquel amor desafiaba su visión del mundo. Un romano, sometido por una mujer. Y peor aún, una mujer extranjera, poderosa y descendiente de los faraones. Octavio entendió que para vencerlo no bastaba con las armas, debía destruir su reputación. Así, comenzó a difundir historias sobre las excentricidades de la pareja, banquetes en los que se servían perlas disueltas en vino, carreras de barcos por el Nilo iluminadas con fuego, y noches en las que los amantes se disfrazaban de dioses y proclamaban el reino de los reyes, un nuevo imperio que uniría Oriente y Occidente bajo su mando. Roma observaba horrorizada. Para los senadores, aquello era el colmo de la decadencia. Un general romano que había cambiado la espada por el incienso, la toga por el oro, y la virtud por la pasión. Marco Antonio había dejado de ser un héroe de la República para convertirse en el símbolo de la corrupción oriental. Pero detrás de esa máscara de propaganda había un hombre dividido, con el alma desgarrada entre dos identidades. Amaba a Cleopatra, sí, pero también sabía que su pueblo lo veía como un traidor. En las noches silenciosas de Alejandría, cuando los festejos se apagaban y los ecos del Nilo acariciaban las columnas del palacio, Marco Antonio se quedaba solo, mirando el reflejo de la luna sobre el agua. ¿Era todavía un romano, o ya pertenecía al misticismo del Nilo? Cleopatra lo observaba en silencio, sabiendo que aquel amor, tan profundo y poderoso, también los estaba consumiendo. Porque mientras más lo amaba, más lo alejaba de su origen. Y mientras más se aferraba a ella, más alimentaba el odio de Roma. Para el pueblo romano, Marco Antonio había caído. Pero para Cleopatra, él había despertado. Y quizá esa fue la verdadera tragedia, que en su amor por ella, Marco Antonio encontró la libertad, y con ella, su perdición. El lujo y la decadencia en Alejandría según los romanos. Para Roma, Alejandría era un sueño peligroso.
Una ciudad que parecía hecha de oro y espejismos, donde el aire olía a incienso y las calles se adornaban con mármol, columnas y jardines flotantes. Era el corazón palpitante del Oriente, un lugar donde la ciencia y la magia convivían, donde los sabios escribían junto a los sacerdotes, y los templos se elevaban hacia los cielos como si quisieran tocar a los dioses. Pero para los ojos severos de los romanos, todo aquello era una amenaza. Veían en su esplendor una señal de debilidad, en su belleza, un veneno suave que podía adormecer el alma guerrera de Roma. El lujo, el arte, la música, los perfumes exóticos, todo lo que para los egipcios era un símbolo de sabiduría y armonía, para los romanos era corrupción, exceso, decadencia. Marco Antonio, viviendo junto a Cleopatra en aquel universo de esplendor, fue convertido en el emblema de esa pérdida moral. Los senadores murmuraban que el general romano ya no dormía en tiendas de campaña, sino en palacios de alabastro, que no bebía agua ni vino simple, sino mezclas con polvo de perlas y especias traídas del lejano oriente. Y que la reina, esa serpiente del Nilo como la llamaban, lo había hechizado con el veneno del placer. En Alejandría, las noches eran eternas, los banquetes se extendían bajo cúpulas de cristal donde el cielo se mezclaba con el fuego de las antorchas. Los invitados comían rodeados de música y danzas, y se decía que Cleopatra llevaba diademas de oro puro, incrustadas con gemas tan raras que ni los templos de Roma podían igualarlas. Era más que una reina. Era el símbolo viviente de un mundo que Roma no comprendía. Pero detrás del esplendor también había propósito. Cada gesto, cada banquete, cada joya. Era una declaración política. Cleopatra mostraba el poder de Egipto, su independencia, su cultura, su derecho a no arrodillarse ante Roma. Y Marco Antonio, sentado a su lado, se convertía en parte de esa declaración. No como su prisionero, sino como su cómplice. Desde Roma, los discursos se volvían cada vez más feroces. Octavio hablaba ante el Senado describiendo la vida de los amantes como una orgía interminable, una ofensa al espíritu romano. Les acusaba de vivir rodeados de oro mientras el pueblo sufría, de rendir culto a dioses animales y de proclamarse reyes divinos. Las palabras eran dagas, y estaban destinadas a preparar el terreno para la guerra. Sin embargo, lo que Roma llamaba decadencia, en realidad era el último resplandor de una civilización milenaria. Alejandría no era un paraíso de excesos, sino el reflejo de una cultura que veía en el placer y la belleza un camino hacia lo sagrado. Pero Roma no podía entender eso. Porque en su austeridad y su miedo, veía en el lujo egipcio la imagen de todo lo que temía perder: el control, la virtud, el poder. Así, mientras el Nilo seguía fluyendo bajo las lunas de verano, Marco Antonio y Cleopatra vivían entre el amor y la política, entre el lujo y la condena, sin saber que más allá del horizonte, Roma ya preparaba su venganza. Una venganza disfrazada de moral pero nacida del miedo, porque para Roma, Alejandría no era solo un reino distante, era un espejo. Y en ese espejo, la República veía el reflejo de su futura caída. El miedo de Octavio y la guerra civil romana. En Roma, el eco de los banquetes alejandrinos resonaba como un insulto. Las historias sobre Cleopatra y Marco Antonio no eran solo rumores, eran fuego alimentado por el miedo. El pueblo, acostumbrado a héroes de hierro y disciplina, ahora escuchaba relatos sobre un general perdido entre las sedas del Nilo, adorando a una reina extranjera que decía ser una diosa. Y entre todos los que escuchaban esas historias, uno las usó como arma: Cayo Octavio, el heredero de César. Joven, ambicioso, paciente. Un hombre que comprendió que el poder no siempre se conquista con espadas, sino con miedo. Octavio temía algo más que la fuerza de Marco Antonio. Temía su magnetismo, su carisma, su historia compartida con César. Sabía que si Antonio y Cleopatra consolidaban su unión, si su imperio de Oriente prosperaba, Roma podría fragmentarse para siempre. No sería solo la caída de un general, sino la del orden romano mismo. Así comenzó la guerra más peligrosa de todas, no una lucha por territorios, sino por el alma del mundo conocido, Oriente contra Occidente.
El Nilo contra el Tíber. Una reina contra un futuro emperador. Octavio convirtió el amor de los dos en una tragedia pública. Mostró al Senado testamentos falsos donde Marco Antonio supuestamente dejaba a sus hijos con Cleopatra el legado de Roma. Inventó discursos, sobornó testigos y tejió un relato que convertía la pasión en traición. Roma entera se estremeció. El Senado, manipulado por el miedo, no declaró la guerra a Marco Antonio. Sería reconocerlo como enemigo interno, sino a Cleopatra, la reina de Egipto. Una jugada maestra. Así, Octavio transformó una guerra civil en una cruzada moral. El mensaje era claro. Roma no luchaba contra sí misma. Luchaba contra la corrupción oriental, contra la hechicera que había embrujado a su general. Mientras tanto, en Alejandría, el aire comenzaba a oler a presagio. Los templos ofrecían sacrificios, los sacerdotes leían las estrellas. Cleopatra, rodeada de oráculos, preguntaba a los dioses qué camino tomar. Marco Antonio, por su parte, entrenaba a sus hombres en las arenas del desierto, como si aún pudiera detener el curso del destino. Pero ambos sabían la verdad. Roma ya había dictado su sentencia. El año 31 a.C. sería recordado por siempre. En las aguas de Actium, bajo un cielo gris y violento, dos mundos se enfrentaron. Las galeras romanas avanzaban con disciplina de hierro, mientras la flota egipcia brillaba como un espejismo en el horizonte. La batalla fue confusa, feroz, envuelta en humo y fuego. Cuando Cleopatra, viendo la derrota inminente, decidió retirarse, Marco Antonio la siguió, sin saber que aquel gesto, de amor, de desesperación, de fe, sellaría su ruina. Roma lo llamaría cobardía, pero los poetas dirían que fue devoción, y la historia nunca se pondría de acuerdo. Octavio triunfó, pero en su victoria, el mundo cambió para siempre. El amor se convirtió en crimen, la pasión en propaganda, y Egipto, el reino de los dioses, en botín del imperio. Así terminó la última gran guerra de la República Romana, no con una conquista, sino con una ejecución del amor. Porque lo que realmente temía Octavio no era perder el poder, era perder el control ante aquello que Roma nunca pudo dominar, el misterio, la belleza y la libertad del Nilo. El destino de los amantes malditos. Cuando el humo de la batalla de Actium se disipó, y las aguas del mar dejaron de teñirse de sangre, el destino ya estaba escrito. Roma había ganado, pero lo que perdió el mundo fue mucho más grande que una guerra. Perdió la última chispa de un sueño, el de dos almas que creyeron poder unir Oriente y Occidente, la pasión y la razón, la diosa y el soldado. Octavio avanzó hacia Egipto con el frío de un juez que dicta sentencia. A su paso, las ciudades se rendían sin resistencia, como si supieran que los dioses ya habían abandonado el reino del Nilo. Alejandría, la ciudad de los sabios y los poetas, esperaba su final bajo un sol inmóvil. En el palacio, Cleopatra y Marco Antonio se preparaban para enfrentar su último acto. El amor que los había elevado sobre los imperios ahora los conducía al abismo. Marco Antonio, derrotado, sintió el peso de la traición y del honor mancillado. Cuando escuchó falsamente que Cleopatra había muerto, no dudó en seguirla. «Muero, Cleopatra», dicen que murmuró, «como un soldado que no teme al fin, sino a vivir sin ti». Su espada, la misma que había servido a Roma, se hundió en su propio pecho. Pero Cleopatra aún vivía. Al enterarse de su acto, corrió hacia él, lo abrazó entre sus brazos mientras su sangre manchaba las túnicas doradas. Dicen que en sus últimos suspiros, él sonrió, y ella lloró por primera vez en mucho tiempo. El hombre había muerto, pero el mito apenas comenzaba. Poco después, Octavio entró en Alejandría. No encontró una reina vencida, sino una diosa que había decidido su propio destino. Cleopatra, prisionera en su propio palacio, se negó a ser llevada a Roma como trofeo de guerra. Sabía lo que le esperaba: el desfile, la humillación, el espectáculo ante el pueblo romano, y en su orgullo, eligió la eternidad antes que la vergüenza. Las crónicas cuentan que pidió a sus sirvientas que le trajeran una cesta. Dentro, oculta entre flores y frutas, se escondía una serpiente, la cobra egipcia, símbolo de la realeza divina.
Con serenidad, como si regresara al seno de los dioses, Cleopatra tomó el animal y lo dejó morder su piel. Su muerte fue silenciosa, majestuosa, inevitable. Así, la última faraona de Egipto selló su destino, no como prisionera de Roma, sino como leyenda del mundo. Cuando Octavio la halló, estaba vestida con sus galas reales, como si la muerte misma hubiera sido una ceremonia. A su lado, yacía la diadema de oro con la que fue coronada como Isis, la diosa madre, la protectora del Nilo, y en su rostro no había miedo, sino paz. La muerte de Cleopatra no solo marcó el final de una reina, fue el fin de una era. Egipto se convirtió en provincia romana, y con él desapareció el último vestigio del antiguo mundo. Roma ganó la guerra, pero perdió el misterio, la belleza y la libertad que solo Egipto poseía. Marco Antonio y Cleopatra quedaron unidos más allá del tiempo, convertidos en símbolo de la pasión que desafía al poder, del amor que se niega a ser vencido por los imperios. Y aunque la historia los juzgó, el mito los absolvió. Porque algunos amores no nacen para durar, nacen para ser eternos. Y en el silencio del Nilo, cuando el viento sopla entre las ruinas, aún parece escucharse el eco de dos nombres que se buscan entre las estrellas: Cleopatra y Marco Antonio, los amantes malditos, los dioses de una tragedia que el tiempo jamás pudo enterrar. El destino de los amantes malditos, el amor que comenzó como un pacto de poder, terminó convertido en un juramento eterno ante la muerte. Roma había vencido, el ejército de Marco Antonio se desmoronaba, y Cleopatra, la reina del Nilo, veía cómo su imperio se desvanecía entre las sombras del nuevo César, Octavio. En el silencio de su último encuentro, los dos comprendieron que ya no pertenecían a este mundo, que su amor, imposible para los hombres, solo podría sobrevivir en la eternidad. Marco Antonio cayó sobre su espada, y Cleopatra, vestida con oro y perfume, eligió morir como una diosa, con el veneno de la cobra sagrada corriendo por sus venas. Así terminó la historia de los amantes malditos, del general que desafió a Roma por amor, y de la reina que prefirió morir antes que arrodillarse. Pero en los ecos del tiempo, sus nombres siguen susurrando entre las arenas del Nilo, recordándonos que hay pasiones que ni los imperios pueden destruir. Cleopatra y Marco Antonio no fueron solo víctimas de su destino. Fueron los últimos reyes de un mundo que ya no existe, y los primeros en demostrar que el amor verdadero puede desafiar incluso al poder más grande de la tierra.